Esta lección en lo particular me gustó mucho porque nos habla acerca de una esperanza. Ya desde el título hablamos acerca de la esperanza, cuán importante y necesaria es tener esperanza en nuestra vida. Y aquí lo enfocamos en el Nuevo Testamento y nos enfocamos en una esperanza acerca de la resurrección. Es lo que platicamos, es lo que repasaremos el día de hoy. Esperanza en el Nuevo Testamento que está enfocada un poco más a la eh, resurrección. Bueno, también en esta lección hemos hablado acerca de la muerte en este trimestre y bueno, hoy vamos a hablar de esa esperanza. Creo que ya hemos mencionado que la muerte pues es un estado en el cual una persona está descansando, que no está consciente. Ya esto ya lo hemos platicado en algunos temas y lecciones anteriores. Y también hemos hablado acerca de la muerte en la vida del ser humano como algo natural, ¿no? Todos cuando nacemos sabemos que si algo tenemos seguro es la muerte, es algo que entró con el pecado y que sin duda alguna puede traernos angustia, puede traernos desesperanza, lo contrario a esperanza, sobre todo cuando no entendemos los planes de Dios y cuando no recordamos el mensaje que hoy Dios nos menciona, ¿no? Que nos dice que recordemos que hay esperanza. Aquí la diapositiva nos hace pensar en las personas que no tienen esa esperanza, en las personas que piensan que esta vida es lo único, ¿sí? Y qué peligroso es que nosotros lleguemos a sentirnos así, sin esperanza, o a creernos que realmente esta vida que conocemos es todo, que ya no hay nada más, que es incierto. Qué peligroso y triste sería que comenzáramos a dudar de lo que Dios nos ha planteado en su palabra. Dice aquí, imagínate no tener ninguna esperanza más allá de la corta existencia en este mundo, ¿sí? ¿Cómo nos sentiríamos? Hay muchas personas que no han conocido o no han comprendido lo que nosotros sabemos de la vida eterna. Hay personas que tienen esta filosofía de vida de que como es la única vida que hay que vivir al máximo, no hay que privarse absolutamente de nada, todo vale la pena porque pues llegará el momento en que viene la muerte y se acaba todo. Pero esta idea, por más que nosotros la queramos adoptar o nos aferremos a veces a vivir con esta filosofía, aún creyendo en Dios, aún teniendo presente la vida eterna, pues creo que este estilo de vida no es tan, tan agradable, ¿no? Porque puedes llenarte de un sinsentido. O sea, realmente si no hubiera una vida eterna, si no hubiera algo más allá de lo que estamos viviendo en el presente, entonces pues nada tendría sentido, ¿no? Yo sí me he puesto a pensar en cómo, por ejemplo, Dios nos da a nuestros seres queridos, ¿no? Nos da a nuestros padres, nuestros hermanos, y cómo nosotros establecemos relaciones de amor, de cariño con ellos, ¿sí? Relaciones fraternales. Y yo me he puesto a pensar en que Dios sería cruel si no nos diera algo más, o la vida sería cruel si pudiéramos conocer a estas personas, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, y la muerte nos separara para siempre. ¿Realmente tendría sentido? ¿Tendría sentido la vida? ¿Tendría sentido amar a una persona si toda la experiencia que pudieras tener con esa persona fuera solamente 50 años, 30 años, 70, 80 años? O también lo pensamos, por ejemplo, con las mascotas, ¿no? A veces pienso que amamos tanto una mascota porque a veces son parte de nuestra familia
para que de repente la muerte nos separe. A veces la muerte no tiene sentido, ¿verdad? Y creo que es precisamente ese sentimiento el que Dios te dice que que te quiere dar esperanza para que no te sientas así. Y recordar que las promesas que Dios nos hace es que no todo lo que estamos viviendo ahorita es, más bien no lo que vivimos ahorita o nuestra corta vida es todo. Y qué padre que nosotros pudiéramos contarle a nuestros seres queridos eso, platicarles acerca de nuestra esperanza, ¿sí? De que realmente nuestra vida tiene sentido, que estamos aquí de paz. Dice que la muerte y el ser consciente de ella es lo que hace que todo el proyecto de la vida humana, que por sí la vida es dura y dolorosa, a veces parezca nulo y sin valor. Pero por ahí tenemos promesas que tenemos que recordar, porque a veces podemos llegar a vivir así, sin esperanza, con miedo, angustiados, nos dejamos llevar por esta vida dura y olvidamos que tenemos una esperanza más allá y que la vida eterna es cierto, ¿no? Que Dios nos ha dado este regalo maravilloso y que pues tenemos que recordarlo. Así que vamos a buscar en Primera de Corintios, vamos a buscar este versículo para, eh, para recordar algo importante. Sí, vamos a ver ahí en sus Biblias. Primera de Corintios 15 del 12 al 19. Son varios versículos que vamos a leer. Primera de Corintios 15, 12 al 19. Dice, porque así como el cuerpo es uno, ay, perdón, si es Primera de Corintios 15, perdón, estaba en el 12. 15, 12 al 19. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. O sea, ¿cómo dicen que no hay resurrección si se predica que Jesús resucitó? Dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues entonces vana es nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y el versículo 16, 16, 17, 18, 19 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aquí estos versículos nos pueden de repente como confundir un poco por la forma en la que están expresados, pero significa que nosotros tenemos una prueba de que Jesús resucitó, o sea, de que la muerte de Jesús, o sea, que Jesús no está muerto, que Jesús resucitó. Y eso significa que Jesús murió por nuestros pecados y vivió, Dios le otorgó pues la vida, y vive como una, obviamente pues porque nos salvó, pero también es una prueba y una muestra de que si Él resucitó, la humanidad tiene esperanza de la resurrección y que si hay esperanza de resucitar, entonces la muerte no acaba con todo. ¿Por qué? Porque hay esperanza de vida eterna. Entonces nosotros predicamos que Jesús resucitó y nuestra fe nos hace creer que fue así. Y hay muchas pruebas que hablan acerca de la resurrección de Jesús, pero aquí también dice que si no hubiera pasado esto, si Jesús no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra predicación y nuestra fe, porque si no hubieras resucitado, entonces, pues no tendríamos este regalo de vida eterna. Entonces, lo que nos hace entender este versículo es que si Jesús resucitó, quiere decir que nosotros también tenemos esperanza aún en la muerte y que esto será una prueba también de que tenemos vida eterna. Y hay otros versículos en la Biblia que nos van recordando esta esperanza y esta promesa y que nos van, sí, nos van llevando
a la conclusión de que la resurrección es pues la esperanza para aquellos también que ya están descansando y obviamente nosotros tenemos esperanza de la muerte, ¿no? Entonces vamos a ver Juan 14, vamos a leer este versículo que está aquí de hecho y lo puse en la nueva versión internacional. Me pareció más fácil de entender, aunque la otra versión también es sencilla, pero me gustó esta parte de cómo inicia este versículo que dice, no se angustien, ¿no? Y en la otra versión dice, no se turbe vuestro corazón, o sea, no se angustien, no se sientan tristes, desesperados, sin esperanza. Dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Estas palabras se las dice Jesús, nos las dice Jesús también a nosotros, se las dice Jesús a sus discípulos, nos las dice Jesús a nosotros también. Dice que confiemos en Dios y que confiemos en Jesús. Dice que en el hogar de mi Padre, o sea, Jesús dice que en el hogar, en el cielo, hay muchas viviendas, o sea, hay muchos lugares donde vivir y o muchas moradas. Dice, si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, les voy a preparar una vivienda, un lugar para que ustedes también puedan establecerse ahí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Sin duda alguna, los discípulos al escuchar estas palabras se llenaron de esperanza, ¿no? Al despedirse de Jesús no fue algo fácil, pero sin duda estas palabras fueron esperanza, fueron motivo de felicidad, de tranquilidad y de paz al haber una angustia, ¿sí? Y pues esta promesa que Jesús les hizo es una promesa que se extiende a todos nosotros que estamos en esta tierra esperando que Jesús vuelva nuevamente como lo ha prometido. Y es algo muy importante el recordar esta promesa porque sabemos que Jesús está preparando un lugar para nosotros y que entonces esta vida no es todo, ¿no? Y que Él va a venir por segunda vez para llevarnos con Él, para vivir eternamente con Él y para estar con Él siempre sin despegarnos, ¿no? Para estar en su compañía y pues disfrutar todas las bendiciones que Él puede darnos. Así que esta promesa pues nos llena de esperanza y nos ayuda a permanecer firmes en la fe, a no desanimarnos, porque imagínense, Jesús les prometió a sus discípulos que iba a volver, pero durante su vida, pues no, ellos no vieron que volviera. Y así nosotros o cuántas personas conocemos que están esperando a Jesús. Muchísimas personas han muerto con esta esperanza, con esta promesa. Y sabemos que es muy importante que Jesús venga porque es el fin de todo lo malo, es el fin de este mundo y es el principio de una vida nueva con Él, de una vida eterna con Él. Entonces todos añoramos, todos los que amamos a Dios y leemos estas promesas, añoramos su venida. Deberíamos de añorarla, ¿verdad? Deberíamos de estar preparándonos para ese encuentro especial con Jesús. Y cuánto ha demorado, cuánto ha tardado en llegar. No sé si ustedes tienen familiares que ya hayan muerto, que hayan estado esperando a Jesús. ¿Y ustedes cuánto tiempo llevan esperando a Jesús, su segunda venida? De repente podemos decir, pues, ¿cuándo viene? Desesperarnos un poco, ¿no? Pero aquí, como dice segunda de Pedro, dice que el Señor no es que eh, retarde su promesa o que no vaya a cumplirla, ¿sí? Sino que tiene paciencia porque Él ama a la humanidad, ama al ser humano y quiere que la mayoría puedan salvarse. Él quiere que se salven los más que puedan. Entonces, Él sabe el momento en el cual va a venir. Pero eso no significa que nosotros nos desanimemos o que dejemos de tener esta esperanza, ¿sí? ¿Por qué?
porque la vida de nosotros es corta. Realmente, ¿cuánto vivimos los seres humanos? Vivimos de 70, 80 años, es la esperanza de vida en promedio de una persona. Pues ese tiempo es el tiempo que nosotros esperamos a Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice aquí en nuestra experiencia personal, el regreso de Jesús está a un instante de nuestra muerte. ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros tenemos vida, podemos tener vida ahorita, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Y cuando nosotros lleguemos a morir, si es que lo llegamos a hacer, si no, algunos de nosotros vamos a estar vivos, ojalá que no nos toque morir, sino que podamos estar vivos cuando Jesús venga y verlo venir en las nubes de los cielos, ¿verdad? Pero si nosotros morimos, si nosotros pasamos al descanso, lo inmediato a esa muerte sería ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando nosotros nos morimos, sabemos que la muerte es estar descansando, es una muerte inconsciente en la tumba. Pero después hay una promesa, dice que cuando Jesús venga, va a haber una resurrección y las personas que creyeron en Jesús, que creyeron en sus promesas y sobre todo aceptaron el regalo de la salvación, van a resucitar, es decir, van a vivir, van a levantarse de la tumba para poder ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Entonces, nuestra esperanza de la venida de Jesús es tan cercana que a veces perdemos de vista esto. Decimos, uy, no, pues ¿cuándo va a ser? 5 años, 3 años, 10 años. Yo no creo que tarde mucho, ¿verdad? Pero lo que debemos de entender es que no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Podemos morir hoy, mañana, pasado mañana. O sea, no sabemos cuándo nos toque morir. Pero cuando nosotros muramos, si es que lo hacemos, lo primero que vamos a tener de manera consciente, pues es la resurrección y obviamente el ver al Señor Jesús venir en las nubes de los cielos. Entonces, el regreso de Cristo está a un instante de nuestra muerte y eso debe hacernos reflexionar acerca de si realmente tenemos esta esperanza, si realmente tenemos esa fe, si estamos caminando con Jesús todos los días, si realmente lo estamos esperando, si nos estamos preparando para ese encuentro con Él. Y entender que todas las personas que han muerto, pues también van a tener si murieron aceptando a Jesús, pues también van a volver a la vida para podernos reunir todos en ese gran día, ¿no? Entonces es un momento especial que va a suceder y que creo que no va a demorar mucho y vamos a poder tener ese regalo de vida eterna. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que nosotros al aceptar y creer en Jesús podamos tener vida eterna. Dice Juan 6, 40 y 47, que esta es la voluntad del que me ha enviado. Son palabras de Jesús. Dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, ¿qué basta? O sea, ¿qué necesitamos para tener vida eterna? Pues aceptar a Jesús y creer en Él. Eso significa que el don de la vida eterna es una realidad presente, ¿sí? Cuando nosotros creemos en Jesús, aceptamos su regalo de salvación, tenemos ya la seguridad de que vamos a estar con Él en la eternidad, ¿no? Pero hay que tener cuidado con algunas ideas o mal interpretaciones que de repente pueden hacer las personas y confundir esto con la inmortalidad del alma, ¿sí? Porque si bien cuando nosotros aceptamos a Jesús somos salvos, no significa que somos inmortales. ¿Por qué? Porque el creyente, o sea, cuando estamos aquí, pues vamos a morir, ¿no? ¿Por qué? Dice, no significa que el creyente nunca morirá, porque la misma expresión le resucitaré implica volver a vivir después de haber estado muerto.
Entonces, el hecho de que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador no nos hace que inmediatamente tengamos la inmortalidad, ¿no? Vamos a morir. Si estamos viviendo aquí, pues vamos a morir, a menos que Jesús venga cuando nosotros estemos vivos y pues bueno, eso sería otra historia, ¿verdad? Dice, sin Cristo no tenemos vida eterna, pero aún después de aceptar a Cristo y tener la seguridad de la vida eterna, por ahora continuamos siendo mortales y por ende sujetos a la muerte natural. En la segunda venida, Jesús nos resucitará. O sea, las personas que han muerto van a ser resucitadas. Y en ese momento se dará el don de la inmortalidad, que ya era nuestro. Y ese don de la inmortalidad no es porque el alma sea inmortal, sino porque Jesús murió por nosotros y Él nos ha dado ese regalo, ¿sí? Que será hecho en su máxima expresión cuando seamos resucitados y ahora sí, seremos llevados con Él y seremos pues inmortales, pero no es ahora, ¿ok? Bien. Y bueno, otra promesa y otra, una invitación a no entristecernos por la muerte se encuentra en Primera de Tesalonicenses. Son varios versículos que hacen referencia a la resurrección como la esperanza, a la vida eterna y obviamente a nuestro estado de ánimo y a nuestra forma de ver la muerte. Siempre bueno, creo que ya les he compartido acerca de cómo debemos de reaccionar ante la muerte, ¿no? Como cristianos, como personas que entendemos y que tenemos esta esperanza. Sí, y sí es muy diferente la forma en la que uno tiene el duelo al perder un ser querido. Es muy diferente cuando tenemos y comprendemos esta esperanza y cuando no se tiene esa esperanza, cuando se cree que esta vida es todo. Imagínense eh, ver morir a un ser querido y saber que nunca lo vas a ver. Eso trae mucha angustia, ¿no? Pero nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que existe esperanza después de la muerte. Entonces, Primera de Tesalonicenses empieza diciendo que este verso está dirigido a los tesalonicenses, haciendo énfasis en que no deben de sentirse tristes. Y es también para nosotros, ¿no? Dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, refiriéndose a las personas que ya están muertas o los que murieron. Dice, no ignoren esto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hacemos nosotros? Es diferente todo el proceso del duelo, es diferente la forma de ver la vida, la forma de ver la muerte. Obviamente la muerte es horrible, es algo que aunque somos hijos de Dios y aunque podemos entender esto, y el vivir la muerte es una experiencia muy dura, pero cuando tenemos esperanza, se procesa mejor, ¿sí? Y uno puede salir adelante. Pero las personas que no entienden esto, pues es muy difícil, ¿no? Y pasan por situaciones críticas. Pero nosotros debemos tomar una otra posición, es decir, no hay que entristecerse como otras personas que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y bueno, la lección nos hablaba acerca de una mala interpretación que se hace de esta palabra traerá precisamente en este versículo. Eh, Muchas personas pueden decir que aceptan la inmortalidad natural del alma precisamente basándose en este versículo, creyendo que cuando estamos hablando de la segunda venida de Jesús, Jesús traerá del cielo a todas las almas de los justos que murieron, ¿no? Y que ya están con Dios. Entonces, personas pueden decir, no, pues es que mis familiares están en el cielo y de repente pueden sacar este versículo diciendo que aquí viene que Dios va a traer del cielo a aquellos que ya murieron, ¿no? Y esta es una mala interpretación porque de ninguna manera
es así. Al contrario, esta palabra significa, de traerá, no significa que los va a traer con él, sino que hace referencia a la resurrección de los que ya están muertos, ¿sí? Entonces no se trata de que va a traer a las almas que ya murieron del cielo. Eso es un error. Así que de repente si podemos, si alguien quiere estudiar más a fondo esto o nosotros queremos de manera prudente, ¿verdad? Ayudar a alguien a comprender este tema, podemos saber cómo explicarlo, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo estos versículos de Primera de Tesalonicenses, el resto de los versículos, si pueden buscarlos ahí en sus Biblias. Nos quedamos en el 15, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses. Dice así, el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ojalá que estemos ahí, ¿verdad? Que nos toque estar ahí viendo la venida del Señor y todo esto, que no hayamos muerto. De hecho, Pablo aquí creía que no iba a morir, ¿verdad? Pero pues sí murió. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y dice finalmente el versículo 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ay, estos versículos, cómo me gustan. Estos versículos cada vez que tengo tristeza por alguien que extraño, por un ser querido que ya falleció o que recuerdo esos momentos, porque pues somos seres humanos, ¿verdad? Recordamos cuando perdemos a nuestros padres, cuando ha muerto un ser querido, o incluso una mascota, alguien que queríamos mucho. Estas palabras o sea, las volvemos a leer en estos versículos y nos dan esta esperanza, ¿no? Y sobre todo el versículo 18 que dice, alentados unos a los otros. Cuando nosotros tengamos momentos de debilidad o que veamos que nuestras personas cercanas están tristes o nuestros amigos están tristes con respecto a la muerte, pues estemos listos también para tener palabras sabias y llenas de esperanza que les puedan ayudar a sentirse mejor, ¿no? Y el leer todo esto, el leer lo que va a suceder, el entender que esto está cercano a las puertas, pues nos llena de esperanza. Imagínense que está cercano el momento en que nos encontraremos con nuestros seres queridos, en el momento en que veremos a Jesús, por supuesto, ¿no? Entonces, esto sin duda nos debe llenar de esperanza. Em, por aquí dice que si las almas de los justos muertos, bueno, esto es hablando acerca de lo que mencionábamos de la inmortalidad del alma y cómo se puede malinterpretar este versículo. Ya lo platicamos aquí. Dice que imagínense que si las almas de los justos muertos ya estuvieran con el Señor en el cielo, pues, aunque no es cierto, ¿verdad? Pablo no hubiese necesitado mencionar la resurrección final como la esperanza cristiana, entonces pues no estarían estos versículos, no tendrían sentido. Podría haber mencionado que los justos ya estaban con el Señor. Sin embargo, explica que los que durmieron en él resucitarán entre los muertos al final de los tiempos. La esperanza en la resurrección final llevó consuelo a los afligidos y es la misma esperanza que puede ayudarnos a afrontar con seguridad los dolorosos momentos en los que las frías garras de la muerte nos arrebaten a nuestros seres queridos.
Y también en Primera de Corintios vamos para estos versículos para ya finalizar la lección, recordando estos versículos que por supuesto ya conocemos, ya hemos estudiado, pero que nos siguen hablando acerca de esta esperanza y de todo lo que está a punto de acontecer. Será un evento pues magnífico, maravilloso, el que estamos a punto de presenciar, no solamente nosotros, sino todos los ángeles, sino todas las, imagínense todos los demás seres creados que conocen de esta historia, que están a la expectativa de cuándo irá a pasar este evento y este evento de la resurrección de los muertos, pues claro que va a ser impresionante. Primera de Corintios 15, 51 al 55 nos habla de un misterio, ¿no? Y dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quiere decir que no todos van a morir, va a haber personas vivas al momento que Jesús venga. Y el misterio, dice, el que se refiere Pablo, dice esta diapositiva, es simplemente la transformación de los justos vivos que se van a unir a los justos resucitados en la segunda venida de Cristo. Este versículo también en muchas religiones lo pueden tomar como un misterio, como un rapto. No sé si han escuchado acerca de un rapto secreto, ¿no? Pero pues nosotros sabemos que eso no existe. ¿Por qué? Porque la transformación va a suceder cuando Jesús venga. Dice aquí que no hay un rapto secreto. La segunda venida será visible para todos los seres humanos vivientes, ¿sí? Y tanto la resurrección de los muertos como la transformación de los vivos, que precisamente vamos a leer aquí, ahorita en el versículo, vamos a seguir leyendo, 52 al 55 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados como incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Otra vez, Pablo pues pensaba que iba a estar vivo, ¿no? Pero los que estén vivos en ese momento serán transformados. Y dice, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de qué? De inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Em, dice que este misterio pues habla acerca de esa transformación, ¿no? No es nada que ver con el rapto secreto. Y aquí hace referencia que tenemos que ser transformados para ir al cielo, tenemos que ser transformados para ir con Jesús. Así que esto va a suceder en la segunda venida. Y bueno, tanto las personas que resuciten y nosotros seremos transformados para estar con nuestro Señor Jesús. Dice que la segunda venida de Cristo dará lugar al encuentro más asombroso que jamás haya existido. Los justos vivos son transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Ahora sí, ahí es cuando se va a dar este don de la inmortalidad, cuando se va, ahora sí que hacer de la teoría a la práctica, ¿no? Y bueno, durante mucho tiempo, desde hace muchos años, siempre se quiere distorsionar la verdad. Al enemigo de Dios no le gusta ese plan que Jesús tiene y que Jesús está cumpliendo y va a cumplir. Entonces siempre ha habido escepticismo teológico y les aseguro que muchas veces nosotros platicamos de la resurrección y muchas veces se pueden burlar de nosotros o no nos entienden o creen que no va a ser posible esto, ¿no? Pero esto va a suceder y nuestra fe tiene que estar firme. La lección nos recuerda un evento importante que hace referencia a los romanos, ¿sí? En el año 177 después de Cristo. Dice que los romanos eran muy conscientes de la creencia que tenían los cristianos acerca de que algún día resucitarían físicamente de la tumba. Y entonces se burlaban y hacían todo lo posible para obstaculizar estas esperanzas.
y dice que un informe en Galia, en la Galia en el año 177 después de Cristo, refiriéndose a una persecución donde los mártires eran ejecutados, pero no solamente dejaban pues ya que estuvieran muertos, sino que después dejaban pudrir los cadáveres y no los enterraban durante 6 días y después los quemaban arrojando las cenizas al río Ródano para burlarse y decir, bueno, ahora están hechos cenizas, a ver si resucitan, ¿no? Así como para burlarse y creyendo que pues ya no iba a ser posible la resurrección. Y fíjense cómo dice, esta pequeña lección objetiva sobre el escepticismo teológico no demostró nada sobre la promesa bíblica de la resurrección. O sea, ¿qué quiere decir? Que, bueno, se burlaban acerca de esto, pero ustedes creen que Dios no tiene el poder de volver, o sea, si nos creó pues del polvo, obviamente, pues obviamente Él puede resucitarnos aunque estemos hechos cenizas, ¿no? Entonces, esto era lo que querían hacer los romanos, como burlarse e impedir que estas personas fueran resucitadas, pensando que hechos cenizas, pues no iba a ser posible, ¿no? Pero pues el poder que resucitó a Jesús entre los muertos, pues también puede hacer lo mismo para nosotros, independientemente en el estado en que se encuentre nuestro cuerpo, donde estemos, en la forma en que estemos. Yo a veces me pongo a pensar de las personas que murieron en el mar, que murieron también quemadas. O sea, pues es Dios que creó el universo, no podrá resucitarnos, sea cual sea nuestro estado. Obviamente sí, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, el mismo poder creó el cosmos infinito y lo sostiene ciertamente para transformar a los vivos y resucitar a los muertos. Ese es nuestro Dios poderoso, nuestro Dios que tiene un plan maravilloso para el futuro que ya está a punto de suceder. Ese es nuestro Dios. Así que nuestra esperanza, como decía el versículo de esta lección, el versículo central, es permanecer en Jesús, porque Él es la esperanza. Si nosotros tenemos fe en que Él murió por nosotros, tenemos fe y creemos que Él ha muerto por nosotros, que nos da la vida eterna, que vamos a verlo venir muy pronto y que tenemos una vivienda, una mansión celestial, un lugar donde pasaremos la eternidad, seremos felices, seremos llenos de Dios, de su presencia por siempre. Entonces, pues guardemos esta esperanza, ¿no? Dice que quisiera terminar con este pensamiento de Elena de White que dice, el cielo es de mayor valor para nosotros que cualquier otra cosa. Y si perdemos el cielo, hemos perdido todo. Si perdemos de vista que esta vida no es todo y que Dios nos tiene algo mejor, si olvidamos eso, si perdemos de vista lo que Jesús hace por nosotros y lo que tiene en un futuro para nosotros, hemos perdido toda esperanza. Entonces, ojalá que hoy regrese a nosotros esa esperanza, ese gozo, esa paz y ese deseo de encontrarnos pronto con nuestro Señor y tener la certeza de que sí vamos a verlo y que sí vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos que murieron creyendo en Él. Guardemos esta esperanza para nosotros en esta noche y les deseo que Dios les bendiga y que tengan un excelente sábado.